Patapim, capu cappuccino assassino. Trippi troppi, troppa trippa. Tre topi trotterellano, tra tromboni tritati. No hay nada que más me guste que leer la Biblia. O sea, literal. ¿Estamos asistiendo a la decadencia de la especie humana? ¿Al ocaso de nuestra civilización? En caso de que esquivemos una hipotética guerra nuclear o la pandemia definitiva, ¿vamos encaminados a convertirnos en una sociedad de humanos cubeta que habitarán en hoteles cápsula y solo se relacionarán en el metaverso? ¿Es el fin del arte y el humanismo? Muchos millennials y boomers se preguntan si su generación fue la última en vivir algo parecido a una cultura local, a una tradición heredada. Del mismo modo, se plantean si ya no se realiza genuino arte. La típica frase de «es que ya no se hace música de verdad» o «cine de verdad», o obras arquitectónicas poderosas, pinturas que nos conmuevan. Vayamos por partes. No nos alarmemos. El arte simplemente trata de reflejar el sentir de una población, de una generación, de un tiempo. Y por desgracia para nosotros, nos ha tocado vivir un tiempo muy interesante y estridente. Por supuesto, se sigue produciendo auténtico arte, pero también hay más personas que nunca aprendiendo las técnicas o intentándolo por su cuenta. Una mayor popularización tiene sus obvias ventajas. La desacralización de la obra artística no le quita valor en sí, pero a la larga, si uno se descuida, también puede llevar a una disolución de su sentido. Y es fácil distraerse en esta época de hiperconexión digital, saturación informativa, entretenimiento masivo y precariedad. Además, un sistema educativo deficiente, vendido a intereses políticos y abandonado a la mediocridad administrativa, nos ha dejado unas generaciones donde prima la falta de rigor, lo que hace muy difusa la diferencia entre arte y pastiche. Esta falta de rigor es utilizada por los medios en la encarnizada lucha por la atención del público. Los que hemos crecido en la cima del capitalismo avanzado somos conscientes de que el mercado es capaz de introducir cualquier producto de consumo que pueda dar rentabilidad, sin importar si es bueno o malo para el consumidor. Durante los 80 y los 90, la industria alimentaria propició que la comida basura sustituyese la correcta alimentación. Se normalizó el consumo de ultraprocesados, así como de productos altamente azucarados, no solo como ocio, sino en la rutina de las familias. Una dieta kitsch, rápida, de fácil recepción, pero de dudoso valor nutricional y alta toxicidad. El equivalente al fast food en el arte sería el pastiche. La producción creativa vacía de contenido. La imagen por la imagen, el icono pop, el arte despojado de sentimiento, de significación profunda, de crítica, de aura. Las formas artísticas diseñadas para producir la cantidad justa de dopamina que haga captar la atención del público. El arte como producto de venta o accesorio. Y como cualquier producto ultraprocesado, de fácil digestión, llamativo, rentable y en muchos casos altamente adictivo y con un elevado potencial de toxicidad. Es difícil dilucidar qué es exactamente el arte posmoderno, así como diferenciarlo del modernismo en sus múltiples vertientes. Arte posmoderno y pastiche no tienen por qué ser sinónimos. Muchas de estas obras retratan bien el sentir de un tiempo y son reflejo de una estructura socioeconómica específica, al igual que esta, enrevesada, encriptada, discontinua y heterogénea. Esta idea fue expresada por Friedrich Jameson en su obra Posmodernidad, la lógica cultural del capitalismo avanzado. Para dicho autor, lo que caracteriza la arquitectura y el urbanismo posmoderno es esa encriptación caleidoscópica que percibimos cuando intentamos pensar seriamente en nuestro sistema. Jameson ejemplifica, comparando la obra de Van Gogh con El grito de Munch, el desplazamiento de la alienación del sujeto, propia de la modernidad, hacia su fragmentación total en la posmodernidad, disuelto en el mundo de la burocracia administrativa. Lo que caracteriza la arquitectura posmoderna para este autor es precisamente esa totalidad imposible que el sujeto intenta comprender. A imagen y semejanza del sistema mundial contemporáneo, lo sublime posmoderno, dice Jameson, solo puede comprenderse en términos de esa nueva realidad de las instituciones económicas y sociales, una realidad inmensa, amenazadora y solo oscuramente perceptible. La sobrecarga de distracciones, los microcontenidos que buscan el estímulo rápido, a semejanza de máquinas tragaperras, la extrema burocratización, unida a las exigencias de productividad y mercantilización del cibercapitalismo, han propiciado la ruptura y pérdida del sentido en el individuo. Los jóvenes, y no tan jóvenes, ignoran cómo funciona el complejo y cambiante mundo que les rodea. El estridente sistema de entretenimiento mediático, vacío de contenido edificante, propician en las personas una congestión cognitiva. Los individuos deben hacer frente a unas instituciones cada vez más encriptadas y especializadas, una sociedad en la que la obsolescencia avanza como un telón implacable, que no espera ningún rezagado y amenaza con dejarlo fuera de escena. No obstante,
A pesar de todo este clima posapocalíptico o cyberpunk, las personas seguimos anhelando, conscientes o no, poner en orden todo este caos y dar algo de sentido a nuestras vidas. En el pasado esa función la suplía la religión. Se confiaba en el sacerdote o el sabio, figura que a menudo recaía en la misma persona, en la experiencia de la madre o de la abuela, en la enseñanza del maestro. Tras la Ilustración, esa confianza pasa a la ciencia y a la razón, y sus consecuentes expertos. En la pomposa ociosidad del capitalismo avanzado, donde, como afirma Jameson, el historicismo ha tomado el papel de la historicidad y los sujetos han sido forzados a creerse autosuficientes, esa necesidad es alimentada con pseudofilosofías, pseudociencias, pseudoreligiones y, en general, formas pastiche de cultura. Lo ultraprocesado, alejado de su sentido inicial, va tomando el lugar de lo real, de lo nutritivo, de lo elevado. Como veíamos, productos de fácil digestión, llamativos y que no requieren de una profunda reflexión previa, más bien se nutren de la falta de estudio y la incapacidad de articular una comprensión más o menos general de las cosas. He mencionado el caso del historicismo. Pensemos en cómo el cine de época, con esa aura nostálgica, ha ido creando en el imaginario de las masas una versión distorsionada de la historia a través de elementos estéticos colocados de manera interesadamente aleatoria, con el fin de provocar la sensación de época pasada. Recordemos la atracción que generó el vestuario y los peinados de Peaky Blinders, y cómo influyó en el mundo de la moda hace unos años, o la Viking Fashion, que desencadenó la serie Vikings. Estos fenómenos de recuperación estilística dan cuenta de cómo diseñadores y consumidores idealizan un pasado que consideran en muchos aspectos más esplendoroso que el presente, aunque no tienen muy claro en qué consiste ese pasado en sus distintas complejidades. Jameson afirma que se está dando una nueva connotación de antigüedad y de profundidad pseudohistórica, donde la historia de los estilos estéticos se sitúa en el lugar que corresponde a la historia real. En el caso de la arquitectura tenemos el llamado eclecticismo. Elementos considerados antiguos, como columnas, pórticos, colocados al tuntún sin ninguna coherencia o intención más allá de, como decíamos, suscitar la sensación de antigüedad. Decir, hey, soy un edificio importante, mira esas columnas grecorromanas en la entrada y esa cúpula coronando el edificio. Aparte de dar cuenta de la ignorancia de constructores, compradores y público medio, muestra esa fascinación estética por un supuesto pasado perdido, superior en algún sentido al presente. En cada tramo de la modernidad se ha manifestado una nostalgia por un tiempo idílico, en muchas ocasiones sin abordar su historia de una manera crítica. En la posmodernidad, esto se ha convertido en la norma. El desvanecimiento de la perspectiva histórica es uno de los rasgos característicos no solo de las representaciones artísticas, sino de la mentalidad general en la posmodernidad. Hemos roto ese hilo de narrativa histórica que la modernidad pretendía establecer, como un proceso continuo, conectándonos de manera consciente con nuestro pasado y proyectándonos hacia un futuro prometedor. No saber de dónde vienes y hacia dónde vas, tanto individual como colectivamente, puede llevarte a un estado de desasosiego. Sin duda, la crisis de la historicidad de la que habla Jameson es uno de los factores clave en esta crisis del sentido. Igual que el cine de época ha hecho creer al espectador medio que está aprendiendo algo de historia, el pastiche ha llegado a todas las formas de cultura. Por supuesto, no las ha copado del todo, pero para el espectador medio los límites no siempre están bien definidos. Por supuesto, esta crisis cultural es caldo de cultivo perfecto para que las masas desorientadas sean pastoreadas a su antojo por los listillos de turno. Por Instagram, TikTok y otras redes abundan cuentas en las que se repiten eslóganes similares. A priori, ensalzan el pisar pasto, la comida real, la vida en entornos rurales, el ejercicio físico. Pero si los vas siguiendo más a fondo, también ves que hacen una apología de los valores y el estilo de vida de un pasado indefinido, basado en pequeñas poblaciones rurales o aislados en casas familiares en mitad del bosque, situadas en alguna pradera europea y con entregadas familias numerosas de gente blanca, donde el padre corta leña, caza y trabaja la tierra, mientras la mujer se dedica a parir y criar niños. En resumen, enaltecen la familia que consideran tradicional, la vuelta a la vida en el campo, la alimentación correcta y la sublimación de los valores occidentales, sean cuales sean estos. Todas estas ideas son presentadas a los espectadores en forma de memes, intercalados con fotos de arquitectura clásica de ningún estilo ni periodo concretos. Idealizan hasta el absurdo un pasado idílico que solo existió en grabados, cuadros, en la literatura y en el cine infantil, si acaso en algunas vivencias particulares, pero de ningún modo representativo de ninguna sociedad concreta. La mayoría basan su conocimiento histórico en ilustraciones de granjeros sonrientes y memes donde se compara cualquier obra arquitectónica anterior al siglo XX, sin ninguna coherencia temporal o de corriente, con edificios vanguardistas o posmodernos.
Reject Modernity, Embrace Tradition es el lema de este pseudo movimiento digital. Se ven a ellos mismos como unos basados contraculturales en la vanguardia de la New Age, o más bien liderando la resistencia a esta. Y en realidad no son otra cosa que un subproducto de la reacción tradicionalista posmoderna, una suerte de nueva tribu urbana. Como acabamos de ver, esta tendencia historicista, que Friedrich Jameson identifica como una forma de evocar sensación de historicidad a través de la estética, es interesadamente falaz y sesgada. Se utiliza una versión falseada y edulcorada de la historia, sin estudio serio ni reflexión, para dirigir la opinión de las masas digitales, frustradas y hacinadas en sus laberínticas ciudades, en un mundo cada vez más críptico y acelerado. La nostalgia de los urbanitas nacidos en bloques de cemento por una vida más sencilla nos lleva a elevar fácilmente todo lo que huela a campiña y naturaleza. El sentimiento de grupo y la profunda ignorancia histórica, sumadas al aislamiento digital y las malas gestiones en situaciones de sentimiento de rechazo social, propician que en muchos casos estos creadores de contenido y sus seguidores deriven en idearios susceptibles de radicalización. Entre los memes que difunden a diario entre sus miles de seguidores, encontramos mensajes de supremacismo occidental, racismo, defensa férrea de la familia nuclear, machismo, homofobia, fanatismo religioso, además de una completa ignorancia autocomplaciente acerca del pasado. La tendencia viral de las llamadas Tadwives se ha gestado en el seno de estas comunidades online, así como la moda neocatólica, de la que hablaremos más adelante. También hemos asistido en redes a la gestación de un nuevo tipo de superhombre, lo que he decidido denominar Primal Men, millennials solteros que se han ido a vivir al campo y comparten en redes las rutinas de un estilo de vida que consideran el correcto para un homo sapiens. Madrugar, luz roja, deporte, ayunos, comida real, duchas frías y exposiciones al sol, descansos de calidad, contacto con la naturaleza, gratitud a Dios o la divinidad que cada cual crea oportuna. Estamos hablando de esos nuevos voceros del bienestar, aspirantes a convertirse en los cibergurús de los que hablaremos enseguida, cuyo discurso ha sido calificado por algunos como nutricionismo, nutrición en su vertiente ideológica, no como una ciencia en su búsqueda de la verdad, sino como un tipo de identidad. Por supuesto, niegan cualquier estudio científico que contradiga su narrativa, aludiendo a una supuesta manipulación de los medios sanitarios, como la misma Organización Mundial de la Salud, a la que acusan de estar vendida a intereses mercantiles. Que a ver, no digo que eso no pueda ser una posibilidad en algún caso, pero sin pruebas sólidas tampoco puedes montarte toda una pseudociencia e ir impartiendo nutrición en base a tu pura intuición. Pero al mismo tiempo no se privan de respaldarse de otros estudios de manera conveniente, sesgando datos y estadísticas de forma interesada para reforzar su discurso. Pretenden vender un estilo de vida aprovechando una serie de complejos y anhelos muy latentes entre personas de nuestra generación, y siempre, finalmente, acaban intentando colarte algún producto concreto con el que puedas empezar a iniciar ese cambio, o a él mismo, como asesor, nutricionista, coach, guía espiritual o lo que se les ocurra. Entre sus referentes teóricos se encuentran gran número de nutricionistas influencers keto, que aparte de promover hábitos saludables, lideran una ferviente cruzada contra los hidratos de carbono, la OMS y el veganismo, considerando este último un producto de la industria. Algunos van más allá y hablan incluso de conspiraciones para rebajar la testosterona de los hombres a través de la leche de soja y la ausencia de carnes rojas en la dieta, con lo que nos tienen, digamos, amansados. Claro está que no todos los valores que promueve son malos a priori. La nutrición y el deporte son sus grandes pilares, y es que en cuestión de alimentación cualquier comparativa con los años 90 sale ganando. Algunas personas de mi generación se sienten un tanto engañados, incluso hostigados, y de manera totalmente legítima, por unos medios que nos colaron que el colacao era un desayuno ideal, y la Nutella una fuente de energía saludable. Nuestros paladares se han refinado con los años y ahora añoramos los platos de cuchara de nuestras abuelas. Mientras tanto, tradicionalistas y Primal Men cogieron carrerilla y no se contentaron con recuperar los hábitos de comida de caliente de sus abuelos. Su salto megaproteico les hizo caer mucho más atrás. Reivindican la vuelta a una alimentación más arcaica, la llamada al real food. Carne de pasto y huevos de corral, pescado, mariscos, moluscos, verdura de temporada, pero poquita. Platos de no más de 3 ingredientes, y sobre todo un rechazo absoluto a cualquier ultraprocesado y azúcares de todo tipo. Es normal que su discurso haya tenido buena acogida, dado el gran número de enfermedades que llevan el sello de la modernidad tardía, como la diabetes, la obesidad, los trastornos alimenticios, el cáncer, la depresión y la ansiedad como forma de vida.
Puede que los avances médicos hayan hecho alargar nuestra esperanza de vida, aunque podría discutirse si la mayoría de vidas que percibimos a nuestro alrededor nos parecen deseables. Por supuesto, el sistema sanitario y su estrecha relación con los imperios farmacéuticos tampoco sale bien parado si se lo analiza tan siquiera por encima. La reacción en el nuevo siglo a los malos hábitos del capitalismo avanzado, como vemos, ha sido la voluntad de recuperación de la llamada real food, y como era de esperar, también ha degenerado en una ideología de masas, el nutricionismo, del que numerosos nutricionistas o niños ratas sin estudios se han hecho adalides en redes sociales, y que por alguna cosa está estrechamente relacionado con el neotradicionalismo. Este tipo de nutrición idílica también parte de una tendencia historicista e ilustra muy bien cómo afecta esta crisis cultural a ciertas reacciones identitarias. Los nutricionistas sitúan la dieta cetogénica en algún momento y lugar no concreto del pasado, una suerte de jardín del Edén idílico, un estado de naturaleza ruseniano de cazadores-recolectores en el que la humanidad debió quedarse y que debemos recuperar. Estos mesías del Homo sapiens afirman sin tapujos que existe un tipo de alimentación correcta para nuestra especie, con la que hemos evolucionado la mayor parte de nuestra historia, sin tener en cuenta la total disparidad entre poblaciones humanas a lo largo de su extenso y complicado recorrido por el planeta. En realidad, el ser humano se ha alimentado de lo que ha podido en cada momento, frutos, hongos, tubérculos, siendo más abundantes y fáciles de obtener que la carne de caza. No digo que la carne no fuera importante para el desarrollo evolutivo del ser humano, que por supuesto lo fue. Sobre todo el delicioso tuétano del interior de los huesos de grandes herbívoros, las sobras que dejaban carnívoros más funcionales que nosotros, vaya. Pero es que estos ketogurús, ya no sé cómo llamarlos, parecen sacralizar la carne cual pan de misa, que irónicamente pasa a cumplir el papel de Satán, hidratos demonio. Muchos recomiendan un consumo desproporcionado de carne y grasa, en ausencia casi total de vegetales. He visto alguno que otro alardear en reels de Instagram comiéndose una barra de mantequilla a bocados. Es poco realista afirmar que un humano del Neolítico comiera todos los días un bistec de carne madurada, o que cualquiera que no viviera en las proximidades de la costa cenara salmón y ostras. Pero ahora resulta que esa es la dieta ancestral del Homo sapiens. En fin, esto es lo de siempre, el cura que se sale de cura. Se trata entonces de una reacción a la dieta kitsch, relacionada con nuestro tiempo, pero también a la toxicidad digital, a la presencia estatal y mercantil en el desarrollo personal, a las mentiras a través de la publicidad de un mercado, tanto alimentario como farmacéutico, del que se ha demostrado no tener pudor a la hora de vender productos nocivos, a la contaminación, a la vida entre el cemento, a la enajenación que produce el ritmo de vida urbano y al nihilismo ateo. Tanto en los tradicionalistas digitales como en los nutricionistas, lo que encontramos es una animadversión a la vida en las grandes ciudades, a la aceleración, a las masas, a la toxicidad del capitalismo avanzado, a los anhelos futuristas de la modernidad que han barrido sin piedad los proyectos en común entre pequeñas colectividades, a la par que la búsqueda del sentido personal, paradójicamente, mientras se fuerza al individuo a ser cada vez más independiente, pero de un modo competitivo e individualista. Anteriormente he mencionado el caso de las pseudo-religiones, que junto con las pseudofilosofías y las pseudociencias constituyen un parche para cubrir esa necesidad de dar un sentido a nuestras vidas. Desde el agotamiento de la modernidad, el pastiche también ha tomado el lugar de la religión. A grandes rasgos, se podría decir que hemos sustituido el ritual por la performance, el sentimiento elevado por el nihilismo coloreado de contenido. El rito se sigue practicando en pequeños nichos, pero es fácil encontrar ejemplos que atestiguan que, entre el grueso de sus practicantes, no se realiza de manera consciente, o se hace directamente de forma irónica o con objetivos frívolos o degenerados. Vayamos al origen de esto. Tras la Ilustración, se da un auge del pensamiento ateo crítico, que transitará los siguientes periodos y culminará varios siglos después en el movimiento futurista, germen de las vanguardias que marcarían estética, filosófica y políticamente el inicio del siglo XX. El futurismo suponía una ruptura definitiva con el pasado y prometía un cambio total de era, basado en la fe ciega en el desarrollo científico y tecnológico, los anhelos utópicos de un salto evolutivo sin precedentes, la consagración en torno al poder de la velocidad, de la conquista y el poder militar, el distanciamiento de todo lo que sonara romántico, sensiblero e inútil a nivel de productividad, cosas relegadas al pasado, y en ello también estaba un alejamiento de lo espiritual, de la fe cristiana. Así lo transmite la expresión artística de esta vanguardia, donde la máquina pasará a ocupar el lugar que antes ostentaba Dios. Lo tecnológico se convierte en objeto para evocar lo sublime, el resultado del poder del hombre como fuerza creadora.
El futurismo pintará de color el fascismo italiano y el bolchevismo soviético, y será el foco que proyectará el futuro hacia el que debemos encaminarnos. O al menos, así lo fue hasta los terribles sucesos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el desarrollo tecnológico sin frenos fue usado para cometer los crímenes de guerra más atroces. Al fin, se puso en tela de juicio si el desarrollo desenfrenado iba paralelo a una responsabilidad moral o espiritual acorde a esos cambios. La respuesta fue negativamente unánime. Tras estos acontecimientos se da una quiebra, que cristalizará nuevamente en otro intento de revolución sociocultural, las revueltas estudiantiles de los años 60, eclosiones que no llegaron a madurar. La reacción antibelicista que provocó entre la juventud norteamericana los crímenes atroces en la guerra del Vietnam, el desencanto de una juventud con el modelo de vida que les habían inculcado sus progenitores, sumada a la influencia de la llamada cultura psicodélica californiana, con su rock ácido, su uso recreativo del LSD y otras plantas sagradas de comunidades indígenas del mismo continente americano, además de una visión bastante simplificada de algunas prácticas y conceptos del hinduismo, que tuvo su boom en Occidente durante esa década a través de gurús emigrados desde la India a Estados Unidos. En fin, todo este combo propició unos nuevos horizontes de conciencia. Pronto comenzó a darse una renovada búsqueda del sentido, una generación que buscaba romper con la alienación y el embrutecimiento al que estaban sometidos sus antecesores. Pero, como todo movimiento de masas, sin unos cimientos claros y sólidos, el movimiento pronto comenzó a envilecerse y degenerar. Durante la década de los años 70 se produce una oleada pesimista como reacción al fracaso de estos movimientos, y se da el cisma en cuanto a las expectativas futuristas de principios de siglo. Del ateísmo ilustrado y la fe en la máquina, el utopismo de medio siglo, que dará paso entre la juventud occidental a un nihilismo canalizado estéticamente mediante el punk y el no hay futuro. De la utopía futurista pasaremos a la distopía cyberpunk. El nihilismo tiene su importancia filosófica. En la vida de una persona representa ese momento de ruptura con aquello que nos ha sido inculcado, matar de manera simbólica a Dios. Y eso es en cierta medida saludable, pues nos pone en disposición de encontrar nuestro propio camino. Pero si uno permanece demasiado tiempo en ese estado, también puede llevar a un sentimiento de vacío. La ideología tecnológica vive del temor religioso al vacío, sentencia Ignacio Castro Rey en su crudo ensayo Antropofobia, inteligencia artificial y crueldad calculada. Para humanos automatizados, cuya opulencia es tediosa, es urgente el llenado ruidoso del vacío nihilista que necesitan. La reacción ateísta de final de siglo impulsó un nuevo milenio en el que jóvenes confundidos recibían mensajes contradictorios de una moral castiza que estaba dando sus últimos coletazos y chocaba con un libertinaje obsceno, transmitido principalmente a través de la publicidad y los medios. En la actualidad, como si las reacciones fueran un péndulo, ahora este oscila justo en la otra dirección. Que los jóvenes acaben abrazando espiritualidades de manera contracultural no es nuevo. Antes he mencionado el fenómeno que se dio en los estates desde los años 60 con el hinduismo yogi, de la importación a Occidente de sabidurías milenarias como el taoísmo, el budismo, el tantra, el yoga o el chamanismo. Lo que quedó destilado en el final de siglo fueron restos degradados de spirituais y neocatólicos, pero sobre todo un grueso de nihilistas reaccionarios a la religión y los movimientos New Age. En la actualidad, el catolicismo ofrece un punto seguro al que aferrarse, un rincón cálido y familiar en esta era de frío nihilismo digital, algo que dé sentido, ese que tenían nuestros antepasados y que nosotros hemos perdido, algo externo que les ancle en este caos de autopistas de la información, polarización, fragmentación y sinsentido. Leyendo comentarios de usuarios en publicaciones de Instagram, pude constatar algo que ya intuía. La mayoría afirman no ser creyentes, pero les tranquiliza que Occidente sea cristiano, que se frene de algún modo la ultraaceleración que se inició en las vanguardias, que ahora nos oprime, y en cuya estela se esparcen los restos del humanismo. Y sí, también hay un montón de neonazis. Vivimos en un clima de descontento generalizado. Muchos analistas apuntan que incluso de decadencia. En el caso de Occidente, la caída de Estados Unidos como primera potencia. Los hijos y nietos del éxodo rural cada vez lo tienen más crudo en las grandes ciudades, donde la situación ha alcanzado unos niveles de precariedad insólitos, viviendas con precios desorbitados tanto para alquilar como para comprar, nivel de vida por las nubes, sueldos que se quedaron estáticos décadas atrás, una competición feroz por encontrar un trabajo cualificado acorde a tu formación, tanto en el sector privado como para acceder al funcionariado. La distopía quizás no resulte ser como la imaginaron en el cine posapocalíptico de los años 80, con parajes yermos y desolados, y chatarreros cyberpunk peleando por los recursos. Es más bien una distopía de estética Apple, con formas cookies en sus estandartes, líderes sonrientes en sudadera y paleta de colores amable.
Ignacio Castro Rey tira un jarro de agua fría sobre el optimismo ciberprogre de nuestro siglo, donde la falta de coraje para afrontar la crudeza analógica de las vidas nos devuelve una vez tras otra las expectativas futuristas frustradas tiempo atrás, y lanza una inquietante teoría. No son, como se insinuaba en la ciencia ficción, las máquinas y la IA las que imitan al humano, son las personas las que cada vez se asemejan más a la máquina. Ante la estridencia ininteligible del sistema y una unidad social fragmentada, se da ese anhelo posmoderno de limpieza, de simplificación, y las esperanzas han ido a parar a aquel movimiento que empezó con Steve Jobs. Estético, pseudofilosófico si se quiere, ya que Steve Jobs revolucionó el mundo sin inventar nada como tal. Lo que impulsó fue su visión del futuro, basado en la simpleza y la belleza. Líneas finas, contornos redondeados, blanco, negro, gris. Impulsó un nuevo concepto de futuro, al alcance del presente, donde a cada actualización se irían dejando atrás todas las asperezas e imperfecciones de la naturaleza mortal, sucia, viscosa, mugrosa en el plano físico, pero también engorrosa en el plano mental, con todo ese abanico imposible de posibilidades, miedos, frustraciones e indecorosos vicios. Un futuro donde pudiésemos despojarnos de aquellos lastres que nos hacen propiamente humanos, la aspiración evolutiva que Ignacio Castro denomina ilusión transhumana actual, limpiar las arrugas de nuestra inteligencia. El neocatolicismo está impregnado de este aesthetic clean, limpio, minimalista, blanco, sin fisuras e imperfecciones, tan aspiracional como performativo. El tecnofeudalismo promete integrarlo como anillo de seda, y sus duques y embajadores lo visten con elegancia. Dado este escenario de blanco y pulido cyberpunk, la naturaleza humana, en su siempre patético pero poderoso instinto de supervivencia, trata de salir a flote. El salir de la Matrix se ha convertido en el lema de unas últimas generaciones de jóvenes vitalmente desorientados que se aferran a cualquier charlatán que logre dar algún sentido aparentemente claro a la confusión en la que habitan. Encontramos nuevos ídolos entre las ideologías New Age. Casi todos los movimientos de masas culminan en la misma dinámica, o bien sustituir la religión cristiana por el dogma ideológico, totalmente despojado de contenido espiritual profundo, o bien, como se está viendo recientemente de forma cada vez más recurrente, ese retorno al catolicismo del que hablábamos, también en su forma pastiche. Obviamente, muchos influencers se han subido al carro de sacralizar el desarrollo personal que pretenden venderte: entrenar, real food, una tradwife y una biblia en la mesita de noche. Uno de los puntos clave entre estos aspirantes a gurú es compartir sus rutinas en redes sociales, con lo que demuestran una disciplina férrea y un dominio de sí mismos, además de la promesa de que siguiendo sus pasos podrás alcanzar los mismos éxitos que ellos. Estos hábitos diarios, que suelen comenzar con unos burpees a las 5 de la mañana, recuerdan en primera instancia las postraciones tibetanas, una práctica del budismo basada también en la repetición y la constancia, que tiene como fin purificar la mente y el cuerpo, pero que funciona también como muestra de respeto hacia el maestro y de humildad contra el orgullo. Las rutinas de entrenamiento matutinas que promueven estos nuevos gurús no tienen nada de eso. En contraposición, se realizan con la mente llena de motivaciones arrogantes, banales, guiados por un ego débil y con unos objetivos que persiguen una excelencia limpia en apariencia, de estética clean, pero con una profundidad corrompida, contaminada. Entre los delicados pliegues de esa impoluta humildad luce una profunda vanidad, la intención de ganar dinero y ser admirados, venerados, de hacerse un hueco en el panteón de atrecho de la posmodernidad, de pastorear rebaños de masas descarriadas que buscan llenar ese vacío que ha dejado nuestro tiempo. Los frutos podridos de esta remesa generacional ya están empezando a caer. El caso Yados es solo la punta del iceberg. La ola de ansiedad, depresión juveniles solo hace que incrementarse. Expectativas frustradas, sensación de aislamiento y desesperación. Estos son los nuevos demonios que acosan al individuo posmoderno. La búsqueda del sentido, esa necesidad humana, choca de lleno no solo con estos falsos ciberprofetas locales, que tan solo recogen los residuos sociales para mercantilizarlos a imagen y semejanza del sistema, sino por toda una red de integrismo, asimilación e institucionalización de las masas, desde los nuevos poderes a nivel global. Lo que Ignacio Castro asocia con el modelo anglosajón, obediencia masiva a un conductismo basado en el miedo. Estas entidades ininteligibles que nos gobiernan buscan reducir cada aspecto de nuestra existencia a procesos algorítmicos, hasta los sentimientos y la sexualidad. Por su parte, la inteligencia artificial nos ofrece la posibilidad de liberarnos del pensamiento. Se nos vende una dimensión uniforme de lo tecnológico frente a las rugosidades de la existencia real. La influencia del movimiento futurista y el positivismo científico aún perduran y operan como guía de expectativas entre las élites de los nuevos líderes tecnológicos.
totalmente disociados en sus torres de marfil. Hemos forzado a nuestros jóvenes a un nihilismo vacío, a imagen y semejanza de los tecnócratas que nos dirigen. Y aquí el germen espiritual de esa metástasis de enfermedades sociales enumeradas en antropofobia, vulnerabilidad, ataques de pánico, alergias, neurosis, así como la fragmentación del sentido de la que habla Friedrich Jameson. En definitiva, triturar el carácter del sujeto y usar su organismo aún latente, pero comatoso anímicamente como combustible para seguir alimentando a Moloch, la gran máquina inteligente que dirige la metrópolis, alimentándose del sudor y la sangre de los trabajadores del subsuelo y del hedonismo infantil de las élites en las azoteas ajardinadas. Bueno, y hasta aquí esta disertación. Síganme para seguir alegrándoles el día.